Primera de Corintios capítulo 12. Estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Hoy hablamos la semana pasada, bautismo del Espíritu Santo, don de lenguas de interpretación. Hoy vamos a tocar un poco los otros dones del Espíritu Santo. Hicimos hincapié en el hablar en lenguas y haremos hincapié hoy en la profecía, ya que son los tres dones, ¿verdad? Hablar en lenguas, interpretación, profecía, en los que Pablo más se extendió de todos los demás dones. Los demás dones los renumera, los deja ahí, pero en esos tres, la verdad es que él dedica incluso un capítulo completo para que entendamos. Y cuando la Biblia dedica tiempo a algo, hermanos, es porque es importante. ¿Amén? Es porque es algo relevante para nuestras vidas y es relevante para la iglesia. La iglesia, hermanos, debe de moverse en los dones del Espíritu Santo. Sí, Señor. Si no nos movemos en los dones del Espíritu Santo, no somos iglesia de Cristo. Porque no puede haber iglesia en la que esté el Espíritu Santo y no haya dones del Espíritu Santo. No puede ser compatible una iglesia que dice que cree en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu, pero ama al Padre, adora al Padre, ama al Hijo, adora al Hijo, pero al Espíritu Santo lo tiene ahí como, bueno, hasta aquí puedes llegar. A ningún teólogo se le ocurrirá decir o poner límites a la soberanía del Padre o del Hijo. A ninguno. Pero nos atrevemos a ponerle límites a la soberanía del Espíritu Santo. Y nos atrevemos a decir: hasta aquí puedes llegar, Espíritu Santo. A partir de aquí no creo que sea algo. No, hermanos. Dios envió al Espíritu Santo como esa fuerza poderosa que ayudaría a su iglesia a predicar el Evangelio, a ser testigo de Cristo, y envió dones a su iglesia. Amén. Amén. Aunque tú no hables en lenguas, tú puedes tener dones del Espíritu Santo. Amén. No es que tú no hablas en lenguas, no tienes dones del Espíritu Santo. ¿Dónde lo pone eso? Amén. 1 Corintios 12, versículo 1, y luego vamos a saltar al 7. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Qué importante, ¿verdad? Pablo hablando a la iglesia de los Corintios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es decir, existen unos dones espirituales dados por Dios. Versículo 7. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero va a haber diferentes manifestaciones. Como leíamos anteriormente los versículos, ¿verdad? Que vimos, Pablo hacía esas preguntas: ¿hablan todos en lenguas? ¿Todos profetizan? ¿Todos interpretan? No. ¿Todos son apóstoles? ¿Todos son maestros? No. A cada uno les es dado conforme a la obra del Espíritu Santo. Es aquí donde tú tienes que entrar en la profundidad de Dios. Yo no voy a entrar por ti. Tu esposa no va a entrar por ti, tu esposo no va a entrar por ti, tus padres no van a entrar por ti. Eres tú quien tiene que entrar en la profundidad de Dios para entender cuáles son los dones que el Espíritu Santo quiere poner en mi vida o que ha puesto en mi vida para provecho, no solamente de mi vida, sino de la iglesia. Muchos en el día en el que el Señor estemos delante de su presencia, quizás se queden asombrados cuando sepan los dones que Dios les había dado y que nunca supieron que los tenían. Quizás algunos Dios les revele: mira, tú tenías que haber sanado tantos enfermos porque yo te había dado el don de sanidad y no sanaste ni un solo enfermo. Tú tendrías que haber dado tanta palabra de sabiduría, pero no diste apenas nada porque no buscaste de mí. Es en la profundidad, hermanos, del Espíritu Santo, es en la quietud del Espíritu Santo donde Él puede obrar en nuestras vidas. Cuando Moisés es llevado al Sinaí, no es llevado al Sinaí un ratito.
No le dice Dios, bueno, Moisés, sube para arriba, para el monte, y yo te voy a dar ahí unas leyes, las voy a escribir, baja 15, 20 minutos, y esto estás... No, 40 días y 40 noches estuvo Moisés en un monte, recibiendo la palabra de Dios. Cuando Daniel lee el libro de Isaías, ¿verdad? Y está leyendo los profetas y se da cuenta de que él está en esa semana donde está el cautiverio de Babilonia, pero después de eso ya parece como que hay un abismo, como que no hay más revelación. Daniel se pone a buscar a Dios, a orar y a ayunar a Dios. Daniel no dijo voy a ayunar 21 días. Daniel dijo voy a ayunar y a orar hasta que venga la revelación de Dios. Aquello tardó 21 días. Y la iglesia quiere despachar a Dios, al Espíritu Santo en sus casas en 10, 15 minutos. Bueno, son las 12:37 del domingo, yo creo que para la 1:30 hemos salido, llama al de los pollos que vea por los pollos, ¿no? Bueno, Señor, vamos rapidito, son las 8 de la noche, que a las 9 empieza el partido del Madrid o del Tenerife. No, hermanos, es en la profundidad de la búsqueda de Dios donde Dios se manifiesta. Eso te puede llevar 1 día, 2 días, 3 días, 21 días, 40 días, no lo sé. Pero no tengas prisa. Amén. Versículo 8. Porque a este es dada por el Espíritu, primer don, palabra de sabiduría. Segundo don, palabra de ciencia. Tercero, fe. 4, sanidades por el mismo Espíritu. 5, hacer milagros. 6, profecía. 7, discernimiento de espíritus. 8, diverso género de lenguas. 9, interpretación de lenguas. Amén. Todo eso es dado por el Espíritu Santo a su iglesia. ¿Cuántos somos aquí? Más de 9, ¿no? ¿Somos más de 9? Tienen que estar representados los 9 dones del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Cuál te coges? Palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? Es la capacidad dada por el Espíritu Santo para poner en práctica el conocimiento bíblico. Poner en práctica la palabra de Dios. No solamente es interpretar las Escrituras, sino saber aplicar las Escrituras a las circunstancias y a las situaciones, a los problemas en los que nos encontramos. Imagínate que hubiese un conflicto en la iglesia de cualquier índole, ¿verdad? No sé, hay un conflicto matrimonial. Hay un conflicto, no sé, pues entre hermanos. Imagínate tú, ¿no? Que, no sé, cualquier conflicto. Necesitamos palabra de sabiduría para poder aconsejar a los matrimonios, a los padres, a los hijos. Amén. ¿Qué es y cómo deben de hacer las cosas? Eso es palabra de sabiduría. Saber aplicar el conocimiento que hay en las Escrituras a las circunstancias presentes, a los problemas presentes que se nos van poniendo en el camino. La sabiduría es poder traer justicia al reino de Dios. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría. Y le fue dada sabiduría. Amén. Dios no, si tú le pides algo a Dios, Dios no te va a dar. Dios te va a dar conforme al deseo que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón. Salomón sabía lo que se tenía que enfrentar en el futuro y él dijo, Dios, necesito sabiduría. No necesito riquezas. La sabiduría trae riquezas. La sabiduría trae riquezas. Saber aplicar en cada momento con exactitud lo que tienes que hacer, eso te da mucho dinero.
¿Cuál es la edificación de la iglesia en cuanto al ministerio de la sabiduría? Puede ser la consejería, por ejemplo. Los pastores necesitan palabra de sabiduría. Amén. Para poder dar en cada caso, en cada circunstancia, cuál es lo que esas personas o esa familia tienen que hacer, aplicar las escrituras conforme al problema que ellos puedan tener. Eso es palabra de sabiduría. Hay un problema en la iglesia, un problema con los vecinos, con los perros, ¿verdad? Que se hacen cosas ahí fuera. Palabra de sabiduría. Amén. No juicios no, palabra de sabiduría. ¿Qué se puede hacer? Y Dios va a traer la solución a cada problema, sencillo o difícil. Palabra de sabiduría. Palabra de ciencia. Es la palabra que viene de la revelación de Dios para comprender las cosas profundas y los misterios de su palabra, porque aquí hay misterios que no todo el mundo puede interpretarlos, que no a todo el mundo se le ha dado la capacidad de entender los misterios y las profundidades de Dios. Depende del ministerio que Dios te vaya a dar, Dios te dará una profundidad en las Escrituras. Hubo una profundidad grande, ¿verdad?, en Lutero, por ejemplo, porque iba a traer una reforma tremenda a la Iglesia católica, apostólica y romana. Y él entró en la profundidad de la palabra de ciencia, en el don de ciencia, y allí Dios le entregó la sabiduría acerca de la gracia. Y Lutero fue capaz de interpretar, no perfectamente, porque nadie puede interpretar perfectamente la palabra, pero sí en un nivel bastante aproximado a lo que significaba la gracia, y pudo traer revelación a todas las naciones de la tierra por causa de la palabra de ciencia que recibió con aquel pasaje: el justo por la fe vivirá. ¿Cuántas veces no se habría predicado eso en la Iglesia católica? ¿Cuántas veces no sabría él mismo haber leído esos versículos? Y sin embargo, hubo un momento y hubo un día en el que Dios trajo palabra de ciencia y pudo traer la interpretación de la profundidad de esa frase: el justo por la fe vivirá. Eso es palabra de ciencia. Eso edifica a la Iglesia como maestros, ¿verdad? Yo recuerdo personas a las cuales pueden buscarlo en internet. El maestro Sproul es para mí uno de los grandes teólogos del siglo XX. Y tú le oyes hablar y es que, no sé, puedes estar 2 horas escuchándole y tú dices lo que hay ahí dentro, ¿verdad? Dice Pablo: oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y cuando tú oyes a un maestro de la palabra que tiene esa palabra de ciencia, te quedas absorto. Si es que amas a Dios. Si no, pues te aburre. Pero si tú amas a Dios y amas las cosas de Dios, te fascina cuando te traen palabra de ciencia y comienzan a desglosarte versículo tras versículo, ¿verdad? Y la Iglesia necesita palabra de ciencia. Y sabes, escasea la sabiduría y la ciencia en la Iglesia. Hay mucho profeta. Pero yo no he visto todavía ningún cartelito que diga aquí cienciólogo, ¿no? Por ponerle un título. Cienciólogo cristiano. ¿Eso qué significa? Tengo palabra de ciencia. La mayoría de los cristianos, ¿qué es eso? La mayoría se les profetiza que van a ser grandes profetas a las naciones. Van a tener un cartelito que ponga aquí: sabio. Yo soy sabio, el sabio de la Iglesia. Ojalá hubiese un sabio en la Iglesia, amén. Yo le iría a preguntar cosas. Amén. Oye, mira, tengo este tema, ¿cómo lo ves tú? Una persona que tiene el don de sabiduría, el don de ciencia. Oh, hermanos, cuántos dolores de cabeza. Sí, pero cuando te digas lo que tienes que hacer, hazlo. Amén. Amén. Dios da la palabra, pero hay que obedecerla. Porque a veces Dios nos da con sabiduría y con ciencia lo que tenemos que hacer, pero no, vamos a hacer otras cosas. Ok,
Tercer don, el don de fe. El don de fe es la extraordinaria confianza en las promesas, el poder y la presencia de Dios. De modo que puedan asumir posiciones heroicas para el futuro de la obra de Dios en la iglesia. El don de fe es un don espiritual que se ve en alguien que tiene una firme e inquebrantable confianza en Dios, en su palabra y en sus promesas, y puede tomar decisiones. El don de fe no es hacer milagros, el don de fe no es sanar enfermos, eso es otro don que Dios ha dado. El don de fe es una confianza férrea en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. Es aquel Pablo que está en medio de aquella tempestad, ¿verdad? Y todos están corriendo como pollos sin cabeza, aquí vamos a morir todos, esto es un desastre, y la fe que Pablo tenía, ¿verdad? Una confianza extraordinaria, dijo, párense todos. Ni una sola alma se va a perder de todos los que estamos aquí. Eso es fe. Amén. Don de fe lo ves en Moisés, cuando vienen los egipcios detrás de ellos y está todo el pueblo allí, y la primera murmuración que sale de ellos, nada más salir de Egipto, habían pasado pocos días o a lo mejor hasta horas, y le dicen, Moisés, aquí tenemos el mar rojo, detrás los filisteos, los egipcios estos, vamos a morir todos, y Moisés dice, tranquilos. Hay una vara y toca las aguas, y las aguas salen dos. Don de fe, hermanos. Personas que no pierden la compostura, no se vuelven locos, ¿verdad? Ay, mi madre que viene a por nosotros, nos han quemado la iglesia. Ay, nos vamos a morir todos. No, fe es un don. Eso hace, hermanos, que la persona que tiene ese don pueda expandir la obra de Dios. Si no hubiese hermanos que hubiesen tenido fe, no se hubiese expandido la obra de Dios. No se hubiese expandido. No, vamos a quedarnos aquí tranquilitos porque, que sabe lo que puede pasar para allá. Como arriesguemos los 10.000 euros que tenemos en la iglesia para mandar a los 4 misioneros que tenemos, nos quedamos sin un duro, ¿cómo vamos a pagar? Fe. Amén. Produce conquista, inspira a los demás creyentes. Una persona que tiene el don de fe va a ser una persona de inspiración a la iglesia. Iglesia, vamos adelante. Amén. Gloria a Dios. Y se levanta aquí y da una palabra de fe y dice, hoy he estado con el Señor en su presencia, como dijo Pablo, y Él me ha dicho, nada, ninguno de ustedes va a perecer. Todos tranquilos. Amén. Amén. Explota el volcán de La Palma y todos corriendo, se levanta un hombre de fe, tranquilos. Yo he estado con Jehová y Jehová me ha dicho. Amén. Esa es la obra de Dios, hermanos. Así que la fe, hermanos, es ese poder extraordinario de confianza en las promesas de Dios, en las escrituras de Dios, en la presencia del Dios Altísimo. ¿Alguno tiene alguna de estas tres? No, todavía están ahí. Gloria a Dios. 4. Sanidades. Estas son las que más nos gustan. Sanidades. Poder realizar sanidades milagrosas, ¿verdad? Y sorprendentes. Como que los cojos caminen, los ciegos vean, incluso también tener la capacidad de comprender y mostrar el amor hacia los demás hasta el punto de poder sanar heridas emocionales. No solamente es una sanidad del cuerpo, porque Dios quiere sanarnos espiritualmente, lo hace Él, emocionalmente lo hace Él, ¿verdad? Y físicamente lo hace Él, pero Él obra a través de personas. Hay personas con la capacidad incluso hasta de poder sanar el alma de las personas cuando oran por ellos, porque tienen el don de sanidad. Las sanidades, hermanos, se edifican a la iglesia porque dan testimonio al mundo del poder de Dios. Y también puede traer sanidad a esas áreas profundas, ¿verdad? Del alma, de los sentimientos, donde la ciencia del hombre todavía no ha podido llegar, solamente, ¿verdad? Pues algunas pastillas, algunas cosas que dejan a la gente ahí medio atolondrada, pero no son capaces de arreglar el problema, la situación dolorosa de esas personas. Así que las sanidades, hermanos, producen en la iglesia, edifican la iglesia, dando testimonio del poder de Dios.
Los milagros, don de milagros. El propósito principal para los dones de milagros es probar y autentificar el evangelio que se está predicando. La palabra de Dios dice que cuando los apóstoles predicaban la palabra de Dios, el Señor hacía milagros, ¿verdad? Y testificaba, probaba y autentificaba que esa palabra dada por Pablo, por los apóstoles, era verdadera. Así que también lo podemos ver en el día de hoy. Dios no ha dejado de hacer milagros. Amén. Dios no ha dejado de hacer milagros. Dios no ha dejado de sanear a los enfermos. Dios no ha dejado a su iglesia sin los dones. Entonces hay algunos que dicen que eso cesó. Entonces te dicen, vale, cogen los 9 dones del Espíritu Santo y dicen, el don de sabiduría no ha cesado, el don de ciencia no ha cesado, el don de fe no ha cesado, pero a partir de ahí. No puede cesar una cosa y otra ser continuista. O cesó todo o continúa todo. Amén. No puede ser una parte, o lo es todo, o no lo es nada, porque el Espíritu es inmutable, porque es uno de los atributos de Dios. Así que tenemos el don de milagros, que da testimonio, ¿verdad?, de la verdad del Evangelio, del poder de Dios. Este don de milagros y de sanidades puede ser dado, ¿verdad?, sobre todo a personas que predican el Evangelio, como pueden ser evangelistas. Ellos predican el Evangelio y Dios demuestra la verdad de lo que están predicando a través de los milagros y de las sanidades. Luego tenemos la profecía, ¿verdad? La finalidad principal de este don sería la edificación, la exhortación y el consuelo de los cristianos. Aunque también puede traer la predicción de acontecimientos futuros. ¿Cómo edificamos la iglesia con este don? A través de lo que hemos dicho, de exhortar, ¿verdad? De consolar, de evangelizar a las personas y de poder traer circunstancias que van a venir y poder tomar decisiones antes de que vengan, porque Dios nos ha dado una palabra profética. Yo recuerdo en el año 2007, yo venía del sur, de trabajar en el sur. Todavía no estábamos en Cuerpo de Cristo y yo puse allí la emisora de Santa Cruz y estaba predicando el pastor Miguel. Y estaba en medio de la predicación, él dijo, bueno, prepárense, porque en los próximos 2-3 años va a venir una crisis tremenda al mundo. Yo te soy sincero, ¿sabes lo que yo pensé? Dije, ya está Miguel con sus profecías. Es lo que yo pensé. Digo, bueno, ya habíamos vendido un montón. Vamos en septiembre de ese año a una convención de la empresa y allí están todos los directivos de la empresa y habían contratado a una empresa de marketing, no sé qué, no sé cuántos, para, bueno, cambiar el nombre, no sé cuántos, y se reían, bueno, y los que dicen por ahí que viene la crisis y tal, pues bendita la crisis porque vendemos más que nunca. 1 de enero del 2008. 1 de enero del 2008, me acuerdo como si fuese ayer. Y aquello se desplomó, pero así, repentinamente. Todo se vino abajo, absolutamente todo se vino abajo en Europa. Ya había empezado en Estados Unidos. Y yo me acordé de aquella predicación que había oído, aquella profecía, y le dije, Señor, perdóname. Porque qué pecado, ¿verdad?, tan grande. Cuando tú traes a un hombre probado que te está hablando acerca de un acontecimiento futuro, profetizando, y tú desechas esa palabra. Hermanos, yo sé que hay mucha mala interpretación de este don de profecía, pero Dios todavía sigue teniendo algunos hombres que son profetas de Él. Amén. Gloria a Dios. No son tantos como te dicen. No, son pocos. Igual que son pocos los pastores, igual que son pocos los apóstoles, igual que son pocos los maestros, son pocos. Porque la Biblia lo dice. Muchos son llamados. Todos ustedes son llamados. Amén. Pero ¿cuántos van a ser escogidos? Cuando Dios pruebe su fe, cuando Dios pruebe su santidad,
Cuando Dios pruebe sus áreas, ¿van a salir aprobados? Cuando yo les hice el examen, ¿verdad?, a los que estaban haciendo el discipulado, eran 12 temas. Tienen que aprobar los 12 temas. ¿Amén? Discernimiento de espíritus. Es la capacidad dada por Dios para distinguir entre los diferentes espíritus que se mueven en el mundo. Hay 3 espíritus que se mueven en el mundo. El espíritu del hombre, el espíritu de Satanás y el espíritu de Dios. Y tú debes de saber qué espíritu es el que se está moviendo. Dice Juan, probad los espíritus y entender qué espíritu es el que está hablando. Y aquellos que tienen realmente el discernimiento de espíritus saben y entienden cuando esa persona está hablando o alabando a Dios o haciendo, sabe si ese espíritu viene o no viene de Dios. ¿Se acuerdan de cuando estaban siguiendo, creo que fue a Pedro y a Juan, a 2 de los apóstoles, aquella que estaba exaltando y glorificando a Dios? Y le estaba diciendo a todo el mundo, oh, escuchen a estos hombres de Dios, porque hablan en nombre del Dios Altísimo. La mayoría de todos nosotros hubiésemos glorificado a Dios, hubiésemos dicho gloria a Dios. Fíjate qué testimonio esta persona que ni tan siquiera conoce a Cristo, cómo está exaltando a Dios. Y Pedro se da la vuelta y le dice, cállate. Y sal de ella. Porque el que estaba hablando era un espíritu de adivinación. Cuidado. Cuidado. No todos los que exaltan a Dios vienen de Dios. No todos los que se suben a un púlpito y predican acerca de Dios vienen de Dios. No todo lo que parece de Dios viene de Dios. Tenemos que tener discernimiento de espíritu. Y ese don funcionó en ese instante, en ese momento, para discernir lo que había en el corazón de esa joven, y era un espíritu de adivinación. Cuando comienza la iglesia y todos los hermanos comienzan a dar en masa todas sus propiedades y vendían todo lo que tenían, ¿verdad? Y lo ponían a los pies de los apóstoles. A una pareja, a un matrimonio se le ocurre vender una propiedad y dicen, bueno, vamos a hacer como que entregamos todo, pero nos quedamos una parte porque tenemos unos hijos que tienen que ir a la universidad, entonces entregamos eso, aparentamos que somos buenos cristianos y nos guardamos algo. Y cuando Pedro ve que vienen a traer las ofrendas y ve a este matrimonio, el espíritu de discernimiento, el Espíritu Santo le dice, Pedro, párate un momento y sepárame a esas personas. Y les pregunta, ¿en cuánto vendisteis la heredad? Pedro, 60.000 euracos que hemos dejado aquí. Te lo voy a preguntar otra vez, Ananías y Zafira no estaban juntos, pero bueno, te voy a preguntar otra vez, ten cuidado lo que vas a responder. ¿En cuánto vendiste la heredad? Pedro, 60.000 euros. Y entra el discernimiento del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué queréis engañar al Espíritu de Dios? ¿No era tuya la heredad? La vendiste porque quisiste, nadie te pidió que la vendieses. Pero como has mentido, ¿verdad? Allí cayeron fulminados el esposo y la esposa. ¿Qué fue primero? ¿El marido sería? Los llevaron al entierro. Y vinieron los del entierro y se llevaron a la mujer. Entró el discernimiento de espíritu. Amén. Cuidado. No todo el que me dice Señor, Señor es de los míos. No todo el que hace milagros es de los míos. No todos los que echan fuera demonios son de los míos. Hace años apareció por ahí una iglesia y me viene un exdiscípulo que yo tenía. Me dice, tremenda iglesia. Hay un mover de Dios tremendo. ¿Quién es? Fulanito de tal. Ni conocía aquello. Me meto en internet, pongo la predicación, pongo la administración. Le llamé por teléfono. Sal de esa iglesia.
No, pero hay un mover de Dios, hay liberación. Sal de esa iglesia. Eso que tú estás viendo no es de Dios. Gloria a Dios que años después salió. Amén. Aleluya. Hermanos, no todo viene de Dios. Hay cosas que vienen de nuestra carnalidad. Hay personas que quieren ser exaltadas y aquí los vas a ver alabando. Bueno, aquí no, espero, gloria a Dios. Pero lo vas a ver en sitio alabando, glorificando a Dios. No, se están exaltando a sí mismos. Parece que están predicando a Dios. No, se están predicando a sí mismos. Discernimiento de espíritus. 8, género de lengua. Amén. Ya lo vimos. Amén. No se lo voy a repetir. Busquen la predicación si no estuvieron. Y ahí la tienen. 9, interpretación de lenguas, también lo vimos con profundidad. Amén. Rápidamente nos metemos en el don de profecía. Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos al capítulo 14 que nos habla acerca de la profecía, del hablar en lenguas. Y vamos a tratar hoy acerca de la profecía. Mira, hermano, cuando tú estás con el Señor, buscándole a Dios, a lo mejor en ese momento no ves el resultado de lo que estabas buscando. Y esta semana daba la vuelta a la isla, ya venía de todos los clientes, sería como la 1:30 de la tarde. Y tuve que parar el coche a la derecha, coger un bolígrafo, un papel y empezar a escribir el próximo sermón después de todo esto. Rápidamente. Si tú estás en una búsqueda de Dios, en cualquier momento Dios te sorprende. Amén. Puedes ir con el coche, puedes estar en la playa, paras un momento y dices, no, ahora estoy notando, Dios me está hablando. Así que ya tengo las próximas 3 predicaciones. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bueno, descansaré un poco para que oigan al pastor José Luis, porque si no se va a sentir un poco aislado. Le queremos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Él tiene dones. Y uno de ellos es de discernimiento de espíritus. Él me dice, cuidado con este. Mira, vino Miguel, nada más que Miguel ha venido una vez en la vida a esta iglesia. Miguel, nuestro pastor. Él dijo, cuidado con ese. Hermanos, somos de Dios. Amén. Amén. Dios no va a dejar huérfana a su iglesia. No. Aquí no van a entrar culebras, ni serpientes, ni escorpiones. Amén. Aleluya. Si yo no tengo vista, Dios traerá a alguien de ustedes que tiene el don de discernimiento y va a decir, pastor, cuidado con ese que ha entrado. Sí, Señor. Claro, como yo negué la profecía de Miguel, cuando le oí decir ese, dije, cuidado. Y cuidado, amén. No son ninguno de ustedes. Ustedes son todos guapos, bellos, hermosos. Versículo 1. 1 Corintios 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Que profeticéis. Pablo anima a profetizar. Versículo 3 al 5. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? ¿Para qué más? ¿Y para? Edificación, exhortación y consolación. El ministerio profético no es para humillar a nadie, ni para condenar a nadie, ni para juzgar a nadie, ni para herir a las personas. El ministerio profético es para edificar la iglesia, no para derribar la iglesia, no para tirar la iglesia. Exhortación, hermanos, es ayudar, amonestar, enseñar. Consolar es traer sanidad en el alma y en el corazón de las personas. Si una profecía no cumple estos 3 requisitos, no viene de Dios esa profecía. Amén. Examina la profecía. Ese profeta que se está levantando y está diciendo así dice el Señor, ¿está edificando, está exhortando y está consolando esa palabra? No, deséchalo. Amén. La palabra de Dios no miente. La profecía es dada
para edificar, exhortar y consolar a la iglesia de Jesucristo. Si ese que se llama profeta se levanta y dice, yo maldigo o tal, aquellos que no están en contra de mi ministerio, falso profeta. Amén. No está edificando, no está consolando y no está exhortando. Entonces, cuando viene una palabra profética, tenemos el manual escrito por Pablo a los Corintios en el capítulo 14, versículo 3. Tú sacas ese versículo, oyes la profecía y empiezas a notar, hay edificación, hay exhortación, hay consolación. Se cumplen esos 3 puntos, la profecía es válida. Si no, quítala, deséchala, échala fuera. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. Edifica a la iglesia porque la iglesia entiende lo que está diciendo. Ya hablamos algo de eso la semana pasada. Así que quisiera, como la iglesia es edificada por la profecía, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que los que interpreten, ¿verdad?, para la iglesia y reciban edificación. Así que Pablo está hablando de que quiere, desea que todos nosotros podamos profetizar. Pero profetizar no es decir los acontecimientos que van a suceder. Eso es una parte pequeña de la profecía. Sigue leyendo, versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué es lo que hace la profecía? Traer salvación al alma que la está escuchando. Revela el pecado, revela la condición de las personas, revela la condición en la que están esas personas que están escuchando. Y así puede venir el Espíritu Santo, redarguirles de pecado y que puedan venir al nuevo nacimiento. ¿Para qué sirve también la profecía? Para que vengan al nuevo nacimiento. Viene alguien, pasa por ahí, tú estás profetizando, tú estás hablando la palabra de Dios y esa persona puede entenderla, declararla en su corazón y puede ser salvo. Así que siempre esta es la intención de los dones del Espíritu, hermanos, que Dios sea glorificado. Amén. No que el profeta sea glorificado, no que el que tiene el don de sabiduría sea glorificado, sino que Dios sea glorificado en todo en nosotros. Nosotros somos vasos débiles, frágiles, impuros. No existe ningún ministerio sobre la faz de la tierra, hermanos, que no siga pecando. Todos los hombres seguimos pecando. Todos los hombres seguimos pecando. Así que no es que tú tienes que alcanzar una purificación extrema para que Dios se mueva en ti. Tienes que estar en ese camino de santificación del Espíritu Santo, pero puede ser usado por Dios en cualquier momento, en cualquier instante, ser derramado sobre ti los dones del Espíritu Santo, porque el don del Espíritu Santo no va a venir sobre ti por tu santificación, porque si no nunca lo podríamos alcanzar, sino por gracia. Amén. Por gracia. No quiero decir con esto que haya personas que vivan una segunda vida, ¿verdad? Una vida oculta y puedan ser usados por Dios. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de personas normales, sencillas, que quieren agradar a Dios, pero que en el transcurso de la vida, de los quehaceres del momento, pecan. Claro, algunos hombres de Dios de estos les oye su pecado y tú dices, bueno, es que tú eso lo denominas pecado. Sí, porque están mucho más cerca de Dios. Cuanto más cerca estés tú de Dios, menos te vas a permitir en tu vida. Si tú te permites un 60% de santidad y un 40% de santidad es porque estás aquí. Pero si tú cuando llegas aquí tú dices, no, yo estoy tan cerca de este trono que es un 40-60, pero cuanto más cerca estás, más te duele lo que haces. Aún
llegas al punto en el que te viene un pensamiento y tú dices, ¡ay, Dios mío, que viene! Imagínate. Pero esa es la santidad que Dios quiere crear en nosotros. Ser como Cristo, amén. No podemos ser como Cristo en sus atributos de todopoderoso, que todo lo sabe, no, pero sí en los atributos morales de Cristo. Es ahí donde tenemos que ser iguales a Cristo y tenemos que ser perfectos cada vez más como Cristo, amén. Así que cuanto más te vayas acercando a la hoguera, más te vas a quemar. Moisés se acercó. Claro, ve una zarza que arde y que no se consume. Le llamó la atención y subió para arriba. ¿Para qué subiste, Moisés? Ahora tienes que ir a sacar a un pueblo. Aleluya. Si tú ves una zarza ardiendo y no se consume, y algunos se acercan aquí a esta zarza, a la iglesia, y tú les comienzas a decir, descálzate el calzado que tienes, porque es lugar santo, y salen corriendo. Si tú ves una zarza ardiendo, hermano, y no se consume, yo te diría que corras hacia la zarza, amén, porque Dios te va a bendecir, pero Dios te va a dar duro. Así que cuanto más buscas de Dios, cuanto más estás en la presencia de Dios, cuanto más cercano estás a Dios, menos hay de ti y más de Él, y más puedes ser usado por Dios, amén. Versículo 31, porque podéis profetizar, amén, podéis profetizar. ¿Cuándo va a venir un día alguien y va a decir, pastor, tengo una profecía? Aleluya. Tú dala, nosotros la examinamos, amén. O sea, aquí la profecía examinamos. Y si luego hay que corregir, corregimos. Pero dalo, amén. Yo mi primera predicación, ahí tenía el pastor sentado. Cuando yo bajé de allí, no me alabó la predicación. Me dijo los 8 o 9 puntos que había cometido erróneos teológicos. Amén. No te vengas abajo. Amén. Gloria a Dios. He aprendido más. Amén. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. Cuidado con esos tembleques, cuidado con esas cosas que dan, no, es que no puedo parar, el tembleque. Shh, tranquilo. El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Está una iglesia que el que iba a profetizar hacía así con las manos. Hay de profetizar como si estuviese resintonizando unas parabólicas. A ver, que el Señor me está dando algo. Es que he vivido 45 años en el Evangelio, hermanos. Me lo he gozado todo. Amén. Todo ha sido bueno para edificación de la iglesia. Amén. No, párate de... afloja. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Me puedes decir qué significa? El espíritu de los profetas se sujeta. Amén. Dios no necesita un trompetista antes para dar la palabra. No, Dios da la palabra y nos callamos. Amén. Está. Tú estás en el espíritu y tú te das la palabra y tú la sueltas y ahí va la palabra. No hay que entrar en un trance espiritual. Pues Dios, mira, versículo, Dios no es Dios de confusión. Eso confunde. Eso blasfema el nombre de Dios, blasfema la iglesia.
Eso es confusión. 4 hablando en lengua, 4 profetizando, 5 gritando, los otros saltando, el otro revolcándose como una serpiente por el suelo. Dios no es Dios de confusión. Se te pone un tipo ahí que se te manifiesta, lo coges y lo llevas a un cuarto. ¿Amén? Y echas fuera al demonio. Pero los dejan ahí porque les encanta esa exaltación humana. Nos encanta que luego después del culto le vengan al pastor, ¡oh, qué culto más glorioso, cómo se ha movido el Señor! Entonces, dejamos que eso suceda para que creamos que somos más espirituales. Y lo que somos es más carnales. Porque Dios no es Dios de confusión, ni con las lenguas, ni con la profecía, ni con sus milagros. No es Dios de confusión, sino de paz, de paz. No de muerte tampoco. Donde hay iglesias donde encefalograma plano. No hay nada. Y Dios quiere hablar algo, que ese don cesó. No ha cesado nada. Pero tampoco se ha multiplicado. Hay lo que hay, ¿amén? Desde el principio de la iglesia. Como en todas las iglesias de los santos, o sea, ahí está hablando a todas las iglesias de los santos, ¿amén? Ahí paro, porque a partir de ahí, mujeres, habla para ustedes, ya lo tocaremos otro día. Así que, ¿qué podemos profetizar? Es la pregunta. Profetizar, hermanos, es declarar la palabra de Dios, ¿amén? Cuando yo les hablaba del oficio del profeta, que hablaba acerca de Cristo, les hablaba de que el profeta estaba de espaldas a Dios y frente al pueblo para dar la palabra que Dios tiene para el pueblo. Segunda de Pedro, rápidamente, yo sé que a lo mejor me extiendo un poquito, déjenme por favor. Segunda de Pedro 1:17. Estamos aprendiendo, amén. No es una masterclass, pero es una small class. Pero déjame darte todo lo que he podido recibir por un domingo, ¿amén? Si alguien hay que llevarlo a algún lado, yo lo llevo, yo tengo una furgoneta ahí. Segunda de Pedro 1, 17 al 21, fíjate bien, porque esto no se puede quedar a medias. Pues cuando él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, está hablando de Cristo, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. ¿Cuándo oyó Pedro esa voz? Rápido, ¿cuándo lo oyó? En la transfiguración. No, ¿cuándo oyó la voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? En el bautismo de Jesús. Amén. Se abrieron los cielos, salió una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pedro está diciendo, yo estaba el día en el que los cielos se abrieron y dijeron, este es el Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Yo he vivido esa experiencia, yo he estado con Cristo en esa experiencia, pero sigue hablando. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Tú qué quieres profetizar? ¿Una palabra que pueda ser segura o una palabra que es perfectamente segura? Contéstame. La perfecta. Esta es la perfecta. ¿Amén? Esta es la perfecta. Esto es lo que tú tienes que profetizar. Esto es lo que tú tienes que proclamar. Esto es lo que tú tienes que predicar. La palabra más perfecta. Si yo te digo... Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que se estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por vuestro Dios habían sido hecha esta obra. Esto es más seguro que si yo te digo así te dice el Señor y te suelto una palabra. El versículo más pequeño de las Escrituras es más seguro que la profecía más larga que podamos dar. Amén. Sigue escuchando. La cual, a esa palabra más segura, el canon bíblico cerrado hace 2000 años, hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está hablando de Cristo. Cuando seamos transfigurados,
glorificados como Cristo el día en el que nos lleve a su reino. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo esto que está escrito aquí fue inspirado por el Espíritu Santo. Lo que yo digo, lo que yo predico, no todo ha sido inspirado por el Espíritu Santo. En todas mis predicaciones habrá cosas de mi carne que yo las pongo ahí sin querer, porque es mi naturaleza. No he sido glorificado. Cuando sea glorificado y esté en el cielo, todo lo que yo diga será perfecto. Todo lo que piense será perfecto. Todo lo que mis labios digan será perfecto. Hasta entonces habrá errores en mis predicaciones. A lo que voy en el espíritu de esto que Pedro está diciendo. Él habla de un acontecimiento espiritual, de que él estaba cuando el cielo se abrió y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero inmediatamente dice, aunque yo he tenido esa experiencia y estuve presente en ese lugar, más seguro es las Escrituras dadas a la iglesia. ¿Qué está diciendo Pedro? Vuestras experiencias no se comparan a las Escrituras. No es que a mí, yo tuve una experiencia, gloria a Dios por tu experiencia, guárdatela, pero harías bien en guiarte por las Escrituras. Amén. Terminamos. Si el sentido de la profecía, como vimos, es edificar, exhortar y consolar, entonces no hay ninguna profecía mejor que predicar la palabra de Dios. Porque Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, es decir, para hacer todo lo que la palabra profética hace a la iglesia. Así que profetizar, hermanos, en el contexto en el que estamos hablando del siglo XXI, en el contexto que estamos hablando nosotros, mayoritariamente, salvo algunas excepciones, y esas excepciones tienes que examinarlas a la luz de las Escrituras, ver la vida de esa persona, el fruto de esa persona, no si tiene muchas almas, el fruto que ya lo tomaremos la semana que viene de esa vida. Entonces puedes ver si esa profecía que está dando es de Dios, y si no, dediquémonos única y exclusivamente a dar la profecía más segura. Las Escrituras, porque aquí no vas a fallar. Amén. Aquí no vas a fallar. Cuando tú le digas a alguien, mira, ¿sabes lo? ¿Quieres que te dé una profecía? Sí, ven para acá. Así te dice el Señor, de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo para morir por tus pecados. Ya está. Amén. No busquemos interpretaciones, nuevas revelaciones. No existen nuevas revelaciones. No hay que añadir Apocalipsis 25 porque lo añado yo, no. Apoyémonos, hermanos, mucho más en la palabra escrita que en las experiencias vividas por nosotros. Yo tengo experiencias que ni las he contado ni te las contaré nunca, porque son mías. Y fueron para mí y fueron dadas para mí, pero sí te predicaré la palabra. Amén. Y no me cansaré de predicarte. Y como dice Pablo, aunque algunas cosas las repita, para ti es más seguro y para mí también. Amén. ¿Quieren profetizar? ¿Quieren profetizar? Santa Biblia. Profetiza todo lo que tú quieras. Amén. Oh, hermano, el Señor me dio una profecía. Sale aquí un hermano y suelta 2 versículos. Gloria a Dios. ¿Esa qué profecía es? La más segura. La más perfecta. La que fue inspirada por Dios, dada a los profetas y a los maestros, a los apóstoles, hermanos,
que fueron los cimientos de la iglesia. O escúchalo bien, no se va a profetizar nunca más en el nivel de los profetas del Antiguo Testamento, no, porque los profetas del Antiguo Testamento estaban alumbrando ¿a quién? A Cristo, y ya Cristo vino. Amén. Ya no hay que traer una gran profecía, ya Cristo vino. Y no se va a profetizar como profetizaron los apóstoles, porque ellos fueron los apóstoles de Cristo que vivieron con ellos y los que pusieron los cimientos de la iglesia. Y los cimientos se ponen una sola vez sobre un edificio. ¿Cuántos cimientos tiene tu casa? Uno. Amén. ¿Cuál es el cimiento de la iglesia? Los apóstoles y los profetas de aquí escritos, no los modernos. No hay que poner más cimiento, ya está puesto el cimiento. Si sobre ese cimiento hay personas que Dios les da el don de profecía, lo que más van a hacer es predicar las Escrituras. Me gusta eso de Miguel, predica más que profetiza, pero si un momento Dios le da algo, lo comparte. Amén. No estamos negando que Dios pueda traer en un momento determinado, en un lugar específico, sobre todo, hermanos, a personas que tienen grandes responsabilidades. ¿Qué me va a traer? A mí Dios una palabra profética me puede dar, pero yo tampoco tengo una gran responsabilidad. Pero cuando una persona tiene una carga a lo mejor de 40.000, 50.000 o 100.000 personas a las que tiene que llevar adelante, entonces, mucho. Dios me irá revelando seguramente en la medida en que se pueda crecer. Amén. Pero hermanos, prediquemos las Escrituras. Eso es profetizar. Amén. Y si Dios te da una palabra, antes de pasar aquí me la das a mí. Amén. Amén. Pastor, tengo algo. Cuéntame. Ah, vale, pasa. Amén. ¿Están contentos? Ponte de pie. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Ponte delante del Señor, dile: Señor, tú tienes dones del Espíritu que tú quieres poner sobre mi vida, Jesús. Hermanos, todos ustedes que están aquí en este lugar, que han nacido de nuevo, que se han bautizado, les ruego por las misericordias de Dios que se pongan en las manos de Dios para ser usados por Dios. Tienes que producir para la obra de Dios. Tienes que producir para la obra de Dios. Queremos abrir algunos lugares de reunión en algunas casas. Ora al Señor: Señor, yo puedo ser una de esas personas. Ponte delante de Dios. Quizás Dios quiere usarte para que pastorees y hagas crecer en el lugar en el que tú vives la iglesia de Cristo. Quizás Dios te ha dado esos dones, esos talentos espirituales de tocar un instrumento, de una voz prodigiosa. Ponte en las manos de Dios, añade eso, don del Espíritu Santo, y vas a ver cosas tremendas y vas a edificar la iglesia. Quizás Dios te ha dado una capacidad de maestro para poder estar con los niños, con los adolescentes, enseñarles las Escrituras, ministrarles, orar por ellos y que sean edificados. Hazlo en el nombre de Jesús. Quizás Dios te ha dado un talento, tu ministerio es un ministerio de predicación del Evangelio, de ser evangelista. No esperes a tener que hacer una campaña, sal y predica el Evangelio. Ahí tienes folletos, ahí tienes libros, puedes salir por las calles, puedes salir por las plazas y predicarles el Evangelio. Quizás tú tienes un ministerio, no sé, de ayudar, de consolar. Ponte en las manos de Dios.
Y deja que esos dones espirituales fluyan a través de ti y puedas traer crecimiento, edificación a la iglesia de Cristo, hermanos. La iglesia no se edifica sobre un pastor, la iglesia se edifica sobre un cuerpo. Sobre un cuerpo. Y necesitamos manos y dedos y pies y uñas. Y necesitamos costillas y necesitamos piernas, necesitamos todo tipo de miembros para que el cuerpo sea perfecto. No todos son evangelistas, no todos sois pastores, no todos sois maestros, no todos sois profetas, pero cada uno les ha dado el Espíritu para aprovechamiento de la vida de la iglesia, de la edificación de la iglesia y para más honra y gloria del Dios Padre. Ponte en las manos de Dios, busca de Dios. Santifica tu vida, pide al Espíritu Santo, santifica más mi vida, que yo cada vez sea más perfecto. Quiero servirte y ser parte de edificación de la iglesia. Dios os ha dado dones, hermanos. El Espíritu Santo ha puesto dones sobre ustedes. Úsenlos en el nombre de Jesús. Úsenlos en el nombre de Jesús. Déjense enseñar, aconsejar, instruir por el ministerio pastoral. Es para el perfeccionamiento de cada uno de nosotros. Así como nosotros somos perfeccionados por otros pastores que te ven y te dicen: oye Israel, ¿cómo está esto? Todos unidos bajo un mismo espíritu. Es una sola obra, hermanos, Cristo Jesús. Ponte en las manos del Maestro y sirve al Señor en la iglesia. No estés sentado en ese banco este año. Dile: Señor, úsame, Padre, para gloria y honra de tu nombre, Jesús. Y Dios quiere hacer maravillas entre ustedes, porque Dios quiere glorificarse a sí mismo. Aleluya. Y Dios quiere que todo hombre y mujer glorifique su nombre. Y Dios usa su iglesia para que Él sea glorificado. No deshonremos el llamamiento que Dios nos ha dado con la carnalidad o la falsa espiritualidad o la tibieza de nuestros corazones. Ardamos para Dios. Aunque eso signifique correr a una zarza ardiendo y ser empezados a ser desplumados por Dios para ser perfectos. Cuando no te quede ni una pluma, hermano, tranquilo, todavía no has sido asado. Cuando tú seas asado, tranquilo, todavía no has sido consumido. Porque tenemos que ser consumidos al 100% de nuestra carne. Porque traemos una herencia realmente pecaminosa. Y solo en la presencia de Dios podemos ser santificados para gloria de Cristo Jesús. Padre, bendigo la iglesia, Señor. Y te pido en esta mañana que tú deposites sobre tu iglesia esos dones espirituales, Señor, que aún siguen vigentes para tu iglesia, Señor. Tú no has cesado de hacer milagros, no has cesado de profetizar, no has cesado, Señor, de sanar enfermos, de traer sabiduría, de traer ciencia, Señor. Pero queremos hacerlo en el orden y conforme a tu palabra que nos dejaste, Señor. Gracias te damos, bendecimos la semana de cada hermano en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, nos vemos el martes a las 6 o el jueves a las 8.